Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos que todo muy bien. En el día de hoy, en este capítulo nuevo, hace tiempo que no nos veíamos, vamos a tener dos grandes entrevistados. Son dos constituyentes que hoy vienen a conversar con nosotros, ¿cierto? En materia de avance y los desafíos que tiene la constitución, la nueva constitución que se está elaborando de manera muy participativa, ¿cierto? A nivel nacional. Nuestros invitados de hoy están muy conectados con la comuna de Loncoche. Ya vamos a conocerlos, conocer su experiencia, conocer lo que han trabajado en la convención y todos los retos y desafíos que se vienen. Hoy día nos acompañan, ¿cierto? Manuel, ¿cómo estás, Manuel? Bienvenido. Y también nuestra intérprete de lengua de señas, Caterine. ¿Qué tal, Caterine? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Manuel? Bien, Jimena, un gusto poder estar nuevamente acá. Hace tiempo, como bien decías tú, y contentísimo por este súper programa que tenemos Sí, preparado. hoy es un súper programa. Dale nomás, presentemos a nuestros invitados. De acuerdo. Bien, vamos a comenzar entonces con Lorena Céspedes. Lorena, muy bienvenida a nuestro panel. Voy a hacer una pequeña introducción. Lorena es nacida en Santiago hasta el año 2000, cuando se radica en la ciudad de Temuco. Lorena es licenciada y profesora de física de la Universidad de Chile y ha recibido premios por su excelencia académica, destacando su logro de ser finalista del Global Teacher Prize en el año 2018 y estuvo con nosotros en el programa de Conectados cuando era candidata constituyente por la lista de independientes no neutrales. Actualmente integra la mesa directiva de la convención. Buenas tardes, Lorena, muy bienvenida. Hola, mucho gusto estar aquí, siempre contenta de compartir con Loncoche, así es que feliz de poder conversar con ustedes sobre los desafíos de la convención. Muchísimas gracias. Tenemos también como invitado a Pedro Muñoz Leiva. Pedro Muñoz es nacido en Loncoche, estudió en el Colegio Santa Cruz, en el Liceo Padre Alberto Hurtado Cruchaga, también de nuestra comuna. Pedro es abogado de la Universidad Austral de Chile, desarrolla su carrera política en la ciudad de Valdivia. Pedro fue concejal por dicha comuna, es militante del Partido Socialista desde muy joven, sabemos, y fue electo con una alta votación constituyente por la región de Los Ríos. Actualmente Pedro también es integrante de la mesa directiva de nuestra convención. Bienvenido también, Pedro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, contento de estar conversando con Jimena, contigo y con mi compañera ahí de labores, Lorena Céspedes. Muchas gracias por aceptar la invitación, Pedro y Lorena. Y vamos a partir eh, conociendo un poco sobre su vivencia y cómo llevaron su vivencia tanto en la región, ¿cierto? En el caso de Pedro en Loncoche, ¿cierto? Habiendo vivido sus primeros años en la comuna, ¿cierto? Habiendo estudiado. Una vez diste un discurso, Pedro, donde comentabas que en tu edad escolar viviste como la discriminación hacia tus compañeros que tenían un apellido mapuche, ¿cierto? Y a mí al menos me emocionó mucho eso por la cercanía de lo que es la discriminación. Entonces, también en otros contextos, sobre todo, que ustedes hayan vivenciado durante su vida, ¿cómo llevan esas vivencias personales, su vivencia en el nivel local, en las comunas donde crecieron o donde trabajaron, ¿cierto? ¿Cómo llevan esto a la convención y cómo se pueden incorporar el buen vivir, ¿cierto? Sin discriminación en la nueva constitución? Sí, me pasa lo siguiente para hacerse primero, ahora ya que podemos comenzar a conversar, contento de estar contigo, Jimena. Yo fui compañero, además de una hermana tuya, fuimos Sí, compañeros durante toda la, la básica, ¿cierto? La sí, Telma, Luna la Benavides, sí, la Telma, que espero que esté muy bien, junto a Manuel también, que ahí nos acordábamos recién de que hemos estado, o sea, de que él era presidente de nuestro estudiante y yo estaba en segundo,
Y bueno, con la Lore, como decía, que es un gusto a mí estar con mi compañera, porque para quienes no saben, ustedes no tienen por qué saberlo, nosotros aparte nos llevamos muy bien con Lore, trabajamos en una dupla ahí bien afiatada en la mesa de la convención y nos hemos apoyado harto en estos difíciles desafíos a los que nos enfrentamos. Claro. Para ser sincero, respondiendo a tu pregunta, Jimena, claro, yo al menos de Loncoche me llevo cosas buenas y cosas negativas también. Y ambos son insumos y materiales de construcción política a lo largo de toda mi vida, ¿no? Me llevo el hecho de haber nacido acá, de haber entrado a militar y haberme hecho consciente del mundo, haberme comenzado a ser consciente del mundo en Loncoche, de haberme aproximado a la política gracias también a la buena influencia de varios profesores míos, hay Juan Insunza, Lariela Martínez, profesora de filosofía, a Juan Insunza, profesor de castellano en ese tiempo, a la Susana Orellana, etcétera, a la Jovita Caro, y otros profesores de básica. Inevitablemente, con esa de la Jovita Caro también la Lorena aparece, ¿no? Uno se va formando en esa etapa e inevitablemente hay cosas buenas y negativas, y lo negativo tiene que ver efectivamente con que en el sur son más complejos muchos temas. En el sur de la Araucanía, la discriminación en los 90, en los años 2000 era mucho más complejo. La discriminación, en primer lugar, por clase, por ser hijo de obrero y trabajadora de casa particular, pero sobre todo la discriminación por orientación sexual. En un pueblo pequeño, conservador del sur de Chile. Por tanto, todos esos aspectos han estado presentes también en mi lucha política. Y hoy día en la constituyente hay un desafío enorme por construir una sociedad más igualitaria, menos discriminadora, que llegue la cultura, la educación a todas partes, y también desde la perspectiva municipal, ya que yo fui concejal, también tengo conciencia de lo difícil que les cuesta a las comunas pequeñas como Loncoche acceder a bienes, a recursos, siempre en un marco de presupuestos acotados. La degradación medioambiental también me da una pena venir a este río en el que yo aprendí a nadar y verlo tan pequeño, verlo tan disminuido. Gracias, Pedro. Lorena, en tu caso. Bueno, en mi caso, yo he vivido en la Araucanía casi toda mi carrera profesional como profesora, trabajando además con llevar la ciencia y la tecnología a los distintos rincones de la región, también a Loncoche en distintas actividades. Y yo veo yo siempre digo que la Araucanía tiene un potencial muy grande. Habemos personas que tienen un ímpetu por desarrollarse, por desarrollar la región, por crecer en armonía, y eso desde los niños por lo menos se ve muy fuerte. Y claro, he tenido hartas experiencias tratando de llevar estas cosas que son a veces como no tan conectadas con la Araucanía, como la tecnología, la robótica en especial, a los niños, y eso ha sido muy bien recibido desde todos los rincones. Y todas esas experiencias, tanto de contacto con profesores, con niños, con niñas, con adolescentes, de distintos grupos, de escuelas rurales, de escuelas o liceos ya urbanos, grandes, pequeños, y todos tienen distintas realidades, y esas diferencias, y además percibir todas las diferencias, las brechas que se generan desde la educación en nuestra región y en todo el país, realmente me han permitido llegar a la convención convencida de hacer tremendos cambios en educación, especialmente pensando en todos los niños y niñas y adolescentes que están en distintos lugares, en especial en nuestra región, en distintas situaciones. Es muy diversa la presencia de niños. También he visto la discriminación en el sentido de, por ejemplo, si es que realidades de jóvenes que viven en el campo,
y que tienen dificultades de acceso a distintas actividades o procesos educativos. También he visto diferencias en cuanto como al bagaje cultural al que acceden distintos niños y niñas. Y todo eso nos habla y nos dice que tenemos que trabajar por un país que sea mucho más equitativo, que podamos tener, que no se generen brechas que duran para el resto de la vida, en la mayoría de los casos, desde la educación. Y eso lo hemos visto en nuestra región fuertemente, también con la discriminación, en el caso del origen sea mapuche, sea rural, versus un origen o un apellido quizás que es mucho más, no sé si español o alemán, o hay diferencias que se generan fuertes y que no debiesen existir en nuestra región y en nuestro país. Claro, porque podemos tener diferencias, pero el trato no debería ser distinto, ¿cierto? Manuel. Bien, continúo con Lorena, planteando la siguiente pregunta. ¿Cómo la ciudadanía podría entender que esta nueva constitución impactaría o podría impactar en el desarrollo, ¿cierto?, de comunas con altos niveles de pobreza y ruralidad, como la comuna de Loncoche y por sobre todo la mayoría de las comunas del distrito 23? ¿Cómo crees tú que podríamos entonces sintetizar este aporte que la nueva constitución haría a estas comunas rurales y empobrecidas? Bueno, en el caso de la nueva constitución es importante comprender que es la base de todas nuestras leyes, normas, políticas públicas que vamos a tener a futuro. Entonces, nosotros estamos haciendo las primeras pinceladas del tipo de país que queremos, del tipo de sociedad que queremos. De hecho, yo soy parte de la Comisión de Principios Constitucionales, donde justamente estamos discutiendo cuáles son esos principios, esos valores que deben regir el orden dentro de nuestro país. Por ejemplo, la plurinacionalidad es un concepto que ya está instalándose fuertemente y eso va a tener consecuencias a mediano y largo plazo que sí la ciudadanía las va a poder ver. Obviamente que no de inmediato una vez que la Constitución se apruebe, sino que en la medida en que se vayan generando nuevas políticas públicas y nuevas leyes en el ámbito, por ejemplo, de la educación, poder permitir una educación multicultural, diferente, y así son una serie de elementos. Por otro lado, buscamos un Estado mucho más social, y al ser mucho más social vamos a colocarle también ese sello de ser más solidarios, de garantizar estos derechos fundamentales básicos, que vamos a hacer la declaración en la Constitución, pero luego nuestro Congreso o las personas ahí que empiecen a generar las leyes tienen que arreglárselas para que eso pueda ser. Entonces, dicho en palabras sencillas, la idea es poder generar todas esas demandas desde la búsqueda de un país mucho más equitativo, más solidario, mucho más garante de todos los derechos, tanto de salud, educación, pensiones, vivienda, y el buen vivir, que yo creo que es algo que está instalándose en todos nosotros como una búsqueda como país. ¿Ya? Como país tenemos que hacernos cargo de lo que queremos para nuestro futuro, y eso lo estamos ahora cimentando en la nueva Constitución, y posteriormente se va a ver reflejado en estas leyes y normas que esperamos que nazcan desde estos principios. Pedro, en este sentido, complementando esta idea, digamos, ¿por qué debemos confiar en el trabajo de la convención? ¿Y qué mensaje transmitirías tú para que la ciudadanía crea en esta nueva constitución que se está desarrollando? Yo creo que, bueno, esa es una pregunta difícil porque remite no solamente al trabajo de la Convención Constitucional, la pregunta acerca de cómo volvemos a creer en la actividad pública y en la política y cómo volvemos a recuperar la confianza. La Convención Constitucional tiene una misión y puede hacer un enorme aporte ahí,
a contribuir la confianza entre nosotros, porque es precisamente la confianza lo que se ha ido perdiendo progresivamente y erosionando en nuestro país. Cuando hablamos de la recuperación de la legitimidad de las instituciones, también estamos remitiendo a la confianza. Las personas en Chile, producto de varias razones, también está ahí el modelo neoliberal que nos configura individualistas. Hemos ido perdiendo la confianza en el vecino, la confianza en las instituciones, la confianza incluso en los colegios, la confianza en las iglesias, ¿no? Ahí uno podrá tener visiones respecto de eso, distintas, ¿no? Alguien más laico creerá una cosa, alguien más creyente creerá otra cosa, pero hemos ido perdiendo la confianza. Y la Convención Constitucional tiene la misión de construir instituciones que además de garantizar derechos, que además de permitirnos la participación, o que mejor dicho, en conjunto con todo eso, nos permita recuperar la confianza, porque no se puede construir ninguna relación, y la sociedad es una gran relación múltiple, compleja, en base a la desconfianza. Entonces yo creo que vamos a construir confianza en la medida que del proceso haya participación ciudadana y que sea un proceso transparente, una casa de vidrio, decía al comienzo la Malucha Pinto, siempre me acuerdo yo de esa metáfora, que está tan pegada aparte en el inconsciente colectivo precisamente por la casa de vidrio, ¿no? Que se instaló en Santiago alguna vez y nos queda clarito lo que queremos decir. Pero además la garantía de los derechos. Lorena hablaba, ¿cierto?, de lo fundamental que es construir un país, también lo mencionaba al pasar, descentralizado, ¿no? Donde los recursos lleguen a las comunas, pero además las comunas puedan tomar decisiones de la forma más autónoma posible, es decir, tener autonomía política en primer lugar, en segundo lugar, autonomía fiscal para poder implementar con los recursos adecuados las decisiones que se tomen, y autonomía administrativa, es decir, tener un buen aparato institucional, tener procedimientos, etcétera, que permitan llevar a cabo esas decisiones. Yo creo que es fundamental que el poder se acerque a las personas. Vamos a recuperar la confianza en la medida que el poder no lo veamos como algo distante, como algo de los señores, como algo de hombres blancos, heterosexuales, etcétera, sino que esté integrada la diversidad de la sociedad en la toma de las decisiones. Plurinacional, un Estado plurinacional, como decía Lorena, pero también en el caso de un aspecto específico de esta comuna, la recuperación y la puesta en valor de la ruralidad como un principio, porque las ciudades se han ido comiendo al campo en términos del posicionamiento en el debate público, pero por ejemplo en la región de Los Ríos, yo no recuerdo específicamente esta región qué porcentaje de ruralidad tiene, pero la región a la que yo hoy día represento tiene un 30% de ruralidad, con comunas incluso que tienen un 52% de ruralidad, y hoy día en una democracia como la actual, post pandemia además, sabemos que en el campo no solamente se necesita agua o APR, también se necesita buenos caminos, bueno, eso siempre, pero también internet, ¿no? Por ejemplo. Y el campo es granero de la ciudad, es decir, podemos ahí además potenciar aspectos negativos de cuidado de la naturaleza, positivos, de cuidado de la naturaleza, de preservación de los ecosistemas. En el campo se defiende, por ejemplo, el avance, o se sufre también el avance de la forestal, entonces hay mucho que hacer desde las experiencias de nuestras comunas y desde la recuperación de la confianza. Traté de mezclar los dos temas, la pregunta anterior también con esta. Sí, a mí me parece súper bien, sobre todo el punto que tú haces mención de entregarle más poder a nivel local, porque efectivamente, voy a reiterar tus palabras, se siente muy distante esto del poder. Hay poca participación ciudadana y probablemente eso también genera esta desconfianza, y también hay que decirlo, todas las situaciones de corrupción que existen, ¿cierto? Esto del amiguismo que muchas veces se da tanto en los sectores de administración pública probablemente. Continuando con otra pregunta que tiene que ver también con esta campaña de desprestigio y también de desinformación que ha hecho especialmente el sector de la derecha chilena y también algunos medios de comunicación tradicionales, como ocurrió recientemente el caso de la supuesta fiesta en el Hotel Petra que se realizó en Concepción, ¿cierto? Siendo compartida, difundida por un medio de comunicación tradicional como es BioBio y por un diputado también de la República, quienes, a pesar de haberse
haberse confirmado la no existencia de esto, no ha sido desmentido por ninguno de ellos. ¿Cómo ven ustedes esta campaña que se ha hecho en contra de la convención respecto a estos algunos sectores? No sé Pedro. qué parte. Ah, ya. Sí, estamos en tiempos de posverdad. Claro. Y por supuesto que es preocupante la campaña contra la convención, porque un órgano que tiene la misión de generar cambios importantes en nuestro país va a provocar la incomodidad de ciertos sectores que no satisfechos o no habiéndose quedado tranquilos con perder una elección, porque perdieron el rechazo, perdieron afortunadamente con un 20%, y el apruebo ganó en nuestro país con un 80%, no quedando conformes con perder, como hay que perder en una democracia a través de votaciones, a través de deliberación, continúan una afrenta contra la convención porque saben que es el espacio donde se va a redistribuir precisamente el poder y hay personas que no quieren perder poder en nuestro país. Y la democracia indica, y una sociedad justa, una sociedad decente, indica que el poder debe estar distribuido porque esa redistribución del poder parte de un principio que es básico en nuestra sociedad, que es la igualdad o la igual dignidad de las personas. Entonces, si somos iguales, debemos tener el mismo derecho a participar en la sociedad, el mismo derecho a tomar decisiones, el mismo derecho a acceder a bienes públicos de distinta naturaleza. Entonces, cuando está en tela de juicio ese poder concentrado y está a punto, a puertas de comenzar a ser distribuido, va a provocar ese malestar. Eso quiero explicar yo. En segundo lugar, por supuesto que la Convención Constitucional tiene que generar garantías para dar confianza a la ciudadanía. Y yo creo ahí, haciendo una autocrítica, creo que es importante que nosotros demos señales claras. Y hay ciertos grupos dentro de la convención que no han dado señales claras en torno al proyecto país que tenemos que construir. Y muchas veces le han provocado más incertidumbres a las personas en tiempos donde necesitamos generar confianza. Entonces no podemos, la constitución no va a cambiar, y tú lo decías muy bien, ustedes lo decían muy bien al comienzo, de la noche a la mañana la realidad país. No vamos a terminar con las forestales por decreto, no vamos a terminar con la gran minería que además le da trabajo a miles de trabajadores de la noche a la mañana, pero sí tenemos que tomar decisiones que nos permitan avanzar gradualmente, pero con la máxima velocidad hacia un nuevo modelo de sociedad. Pero yo creo que es malo también cuando se confunden las discusiones dentro de la constituyente, y nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo, Lorena, el Partido Socialista al que yo pertenezco, el Frente Amplio, distintos sectores tenemos que hacer un esfuerzo por generar condiciones de buena discusión al interior de la Convención Constitucional, y yo sé que ese es nuestro objetivo también, transformar el país, pero a través de un debate responsable, serio, que genere confianza en las personas. Gracias, Pedro. Lorena, en tu Sí, caso. bueno, Pedro explicó muy bien todo el cuadro y las causas también de este tipo de actividades de cierto grupo. Pero también yo quería aclarar a quienes nos escuchan que hay cosas que son muy sencillas y que no están siendo consideradas con nuestra convención. Por ejemplo, cuando ocurre en la Cámara de Diputados, cuando un diputado hace una aseveración, por ejemplo, dice, no sé, vamos a eliminar las AFP, por decir alguna cosa. Si un diputado lo dice, la noticia que sale es, el diputado tanto dijo que vamos a eliminar la AFP. Pero acá en la convención, un convencional a veces dice algo, dice, no sé, vamos a eliminar la AFP, y la noticia que sale al día siguiente es, la Convención Constitucional va a eliminar las AFP. Cosa que es errado, porque es la opinión de una sola persona. Y eso nos ha pasado en forma reiterada. Ya han salido noticias falsas, como por ejemplo el cambio de la bandera o del himno, y muchas otras cosas que se dicen y que lo ha comentado quizás en un contexto distinto un convencional, pero no es algo que la convención haya manifestado, ni haya dialogado, ni haya definido, ni nada por el estilo. De hecho, justamente esas temáticas no las hemos trabajado todavía. ¿Ya? Yo creo que no hay una intención real de hacer cambios tan profundos para nada. Yo creo que todos tenemos
un espíritu chileno asociado a nuestras tradiciones, y por algo también estamos trabajando por nuestro país, y lo mismo con el caso de la República de Chile. O sea, son todos elementos que al sacarse de contexto, por desgracia, la prensa hace que se entiendan desde otra manera, y no solo la prensa, sino que también algunas autoridades de nuestro país que han sacado de contexto comentarios de algunas personas. Entonces, aclararles a quienes nos escuchan que no es así, que estamos recién comenzando la discusión constitucional, que no se han definido esos temas. De hecho, todavía no tenemos ninguna norma aprobada, por lo tanto no hemos definido ese tipo de cosas que atentan contra la impresión de muchas personas respecto a qué es lo que estamos haciendo. Así es que, y que tengan la confianza. Pedro habló de la confianza. Yo creo que las confianzas se van construyendo de a poco. Las confianzas se construyen en base al trabajo. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy intenso. Tanto Pedro como yo damos fe de que estamos a veces desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche haciendo que el diálogo se produzca, el diálogo transversal, los acuerdos, el trabajo intenso respecto a pensarnos qué es lo mejor, qué es lo que queremos para nuestro país. Así es. Bueno, Lorena, tú mencionas algo bien importante, que cuando lo que dice un convencional en un programa de televisión, por ejemplo, que no está dentro de las sesiones de la convención, no se tomen como un hecho, una realidad o un acuerdo dentro de la convención. Y nos ha pasado en el programa que hemos tenido, de hecho, un par de discusiones con algunas personas respecto a lo mismo, de creer de que una opinión fuera de la convención es como ya un hecho, una realidad para la nueva constitución. Continuando un poco con la temática en relación a cómo la ciudadanía, ¿cierto?, podemos defender la convención a través de acciones concretas. ¿Qué podemos hacer para defender esta nueva constitución que va a hacer los cambios que tanto Chile y nosotras, las personas que habitamos este territorio, necesitamos? Continuamos con Lorena. Bueno, ¿cómo vamos a ir haciendo los cambios, dices tú? ¿Cómo podemos defender la convención? Claro, nuestra convención, yo creo que una cosa importante es la participación. Nosotros como convención, tenemos altos estándares de participación. Nos pusimos incluso estándares más altos de los que yo creo que podemos realizar, justamente para hacer partícipes a todos, a la mayor cantidad de personas posible y a todo el país en la construcción de esta nueva constitución. Hay que recordar que es la primera vez que como país tenemos un proceso abierto y participativo en la construcción de los pilares de nuestra sociedad y de nuestro país. Entonces, y al participar, al escuchar un programa como este, al ser partícipe de un cabildo o entrar al sitio web de la convención, revisar qué es lo que está pasando, es una forma de... Ahí está el sitio web. Sí, exacto, de hacernos parte de esta convención y de tener de primera fuente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que necesitamos, cómo nosotros estamos respondiendo a esa ciudadanía que confió en nosotros para hacer esta tremenda tarea. Entonces, la participación es uno de los elementos muy importantes, el recordar también, el revisar distintas como prensa más pequeña o iniciativas de información que no necesariamente son los grandes medios, y mantenerse en contacto con nosotros. Nosotros recibimos audiencias personales a través de la plataforma del OI. Yo creo que hay una disposición muy grande de parte de todos los convencionales y de la convención en general de hacer partícipes a todos y por lo tanto de hacer propia esta convención y la constitución que estamos construyendo. De hecho, comentábamos con Jimena recién que ayer estuvimos en un encuentro con toda
la sociedad de discapacitados del país. Estuvimos ayer y anteayer y fue muy bonito recibir a más de 100 personas, 200, no sé cuántas, en el recinto del ex Congreso, para poder escuchar justamente por primera vez quizás un órgano del Estado tan importante o un órgano como este, tan importante, a distintos grupos que en forma constante han sido silenciados o no han sido escuchados en sus demandas. Entonces somos muchos chilenos los que estamos dentro de la convención, somos muchos independientes también, que llegamos sin haber estado conectados con la política previamente. Aquí hay una gran diferencia entre Pedro y yo, pero que logramos trabajar en equipo, logramos avanzar y con esa convicción de que estamos haciendo algo tremendo por el país y con esa tremenda responsabilidad sobre nuestros hombros. Entonces, invitarlos a todos a justamente a ser partícipes, a hacerse una idea, a educarse, a educarnos entre todos, a educar a nuestros niños respecto a una educación ciudadana, cívica, que es tan importante para poder comprender los procesos y ir construyendo entre todos lo que queremos para nuestro país. Pedro, en tu caso, si quieres complementar algo. Sí, yo estoy en la línea de Lorena, porque esta idea de la defensa de la Constitución a mí me parece maravillosa y me llena el pecho cada vez que escucho por ahí, voy pasando. Me acuerdo el otro día estaba comiendo en una mesa y en otra mesa ya estaba hablando de la constituyente y de la convención y que había que defenderla, y uno se pone orgulloso, pero yo creo que la defensa, que antes que la defensa va la participación, como decía Lorena. Yo creo que ese es el ideal de construcción de un proceso constituyente y de una nueva constitución que nazca verdaderamente de los anhelos, de la cultura de un pueblo o de la cultura de los pueblos. Una constitución que se hace participativamente y que cambia la lógica de ese sujeto individualista clientelar que instaló la Constitución del 80, sino que pasamos a un concepto de la persona en cuanto ciudadano, en cuanto portador de un poder que no es un poder de exigencia, como el cliente que va a una tienda y que va a McDonald's y pide su cuarto de libra y golpea la mesa, ¿no? Sino que el ciudadano consciente de que la soberanía nace de nosotros, de los pueblos, y que esa idea de soberanía nacida de nosotros implica también una responsabilidad, la responsabilidad de compartir en el colectivo y de aportar al colectivo y de construir el colectivo. Entonces creo yo que la forma concreta de aportar a la Constitución, a la construcción de la nueva Constitución, del proceso constituyente y de defender la Constituyente, es informándose, es educándose, es visitando la página, es conversando con otras personas y deliberando informadamente acerca de lo que sucede en la Convención Constitucional. Es quienes tengan más educación, la posibilidad de divulgar los mecanismos de participación ciudadana que, de acuerdo al alto estándar que mencionaba Lorena, hemos dispuesto para que las personas influyan en este proceso, pero además participando en todos los actos políticos que se puedan realizar, o sea, en la política, en la sociedad. Tenemos que repolitizar a la sociedad, tenemos que volver a conectarnos con lo público, con lo común, con lo colectivo. Y una forma concreta, además de apoyar a la Convención Constitucional, es yendo a votar este 19 de diciembre por Gabriel Boric en segunda vuelta presidencial. No hay nada más concreto en lo inmediato que eso. Es una forma, en el fondo, de defender y de asegurar también, garantizar, ¿cierto?, la continuidad de la convención. Pero se nos adelantó Pedro. Dale, sí. Manuel, continúa tu. La siguiente parte la voy a dividir en dos y voy a partir con Pedro. Entonces voy a pedir a Pedro que nos resuma así muy brevemente cuáles serían los avances que tú consideras ha tenido la convención hasta este momento. Brevemente, la convención en sus primeros 3 meses, a diferencia de otros procesos constituyentes comparados que se han tomado 7 meses en esta primera etapa, tuvo diseñados sus órganos básicos de funcionamiento y esenciales de funcionamiento, los procedimientos fundamentales para poder generar normas constitucionales. Es decir, en los primeros 3 meses tuvimos los 4 reglamentos
que hoy día son el marco de sustento normativo de la constituyente, de la convención constitucional y de todo el proceso a nivel país, porque no solamente nos reglan a nosotros y nosotras dentro de la convención, sino que estructuran el proceso constituyente completo de principio a fin. Por tanto, los avances hasta aquí han sido importantes. En segundo lugar, después de esos 3 meses ya tenemos las 7 comisiones temáticas, es decir, las 7 comisiones redactoras. La Lorena pertenece a la de principios, yo pertenezco a la de sistema político, donde vamos a ver ciertos temas gruesos de país. Y esas 7 comisiones, la número 1, la de principios, la de descentralización, la de sistema político, que es la número 1, la de derechos fundamentales, la de ciencia, cultura, sistemas de conocimiento, la de sistemas de justicia, y se me escapa una, Lorena, ¿no? Medio ambiente y sistema económico. Medio ambiente y sistema modelo económico, esas 7 comisiones redactoras están funcionando, estamos debatiendo ya. Yo siento, Lorena, no sé qué impresión tienes tú, pero es una cosa objetiva, porque estamos en una fase del cronograma donde ya estamos trabajando en la redacción, pero aparte subjetiva, yo siento que nos estamos aproximando a eso que se llama constitución, nueva constitución, que están las ideas en el aire, que hay consensos y que hay disensos, pero hay consensos en ciertas materias y estamos ya en la discusión rica de que es una discusión constituyente, esencialmente constituyente. Súper bien. Complementando esto, entonces... Quiero dar un ejemplo más concreto, perdón, Manuel. Sí, claro, sí. Estamos ya empezando a hablar con Gaspar Domínguez y otras personas dentro de la constituyente, con Lorena, sobre el sistema de salud. ¿Qué tipo de sistema de salud? ¿Cómo funciona el sistema de salud afuera, en Brasil, en Gran Bretaña, que lo aman su sistema de salud los británicos, etcétera? Entonces estamos empezando a ver eso. ¿Cómo? La educación, provisión mixta, sí, no, ¿de qué tipo? Objetivos, fines, vincular la educación con la democracia. Entonces estamos ahí en una serie de discusiones que ya, como digo yo, no sé, todo se aproxima a darle forma a eso que llamamos constitución. Excelente. A mí me suena todo muy entretenido, discusiones que deben ser muy, muy sabrosas también en ese sentido. Para complementar, Lorena, ¿cuáles son los desafíos o los siguientes pasos que tienen estas comisiones y también el pleno de la convención? Bueno, como dice Pedro, estamos en este proceso de trabajo intenso en las comisiones. Estamos además en la mayoría de las comisiones recibiendo las audiencias públicas. Se inscribieron muchas personas naturales, organizaciones, instituciones para las audiencias. En la mayoría de las comisiones se tuvo que hacer un sorteo porque no íbamos a quedarnos hasta 2 años más escuchando audiencias porque no podemos, tenemos un límite temporal. Y ese proceso de escuchar a gran parte de la ciudadanía termina en la mayoría de las comisiones, o este primer proceso alrededor de finales de diciembre. Y luego tenemos, y a la par, están llegando iniciativas populares de norma en nuestra plataforma, y por otro lado, iniciativas de norma de parte de constituyentes, de convencionales constituyentes, que estamos ya trabajando, como decía Pedro, en esos borradores, discutiendo las ideas, qué es lo que queremos para los distintos temas dentro de la Constitución. Entonces, en enero ya deberíamos tener algunas iniciativas de normas que vayan al Pleno, entre enero y febrero, para empezar a votar y a definir las primeras normas que tiene nuestra Constitución. Y ese proceso se intensifica entre febrero y mayo, donde vamos a ir revisando tanto las iniciativas de normas populares como las de convencionales, haciendo ahí, mezclando y generando el consenso y el diálogo necesario para acordar un texto constitucional que sea para todos, que sea lo más consensuado. Y por otro lado tenemos un cambio de la mesa directiva completa. El 4 de enero nosotros, Pedro y yo, dejamos de ser vicepresidentes, y así también la presidenta y todos los otros vicepresidentes. Y tenemos una nueva mesa que justamente va a estar enfocada, así como la nuestra estuvo enfocada en instalar la convención, que aún nos quedan detalles, todavía yo por lo menos le decía a Pedro ayer o anteayer que estoy haciendo así check con todas mis tareas de vicepresidenta para terminarlas de aquí a diciembre, a finales de diciembre. Y tenemos entonces este cambio de mesa que va a ser la mesa que va a terminar el proceso, que va a tener esa tremenda tarea de
justamente de diálogo, de consenso, de búsqueda de el mejor texto constitucional, porque sabemos que va a ser así y que por lo tanto todos ustedes van a poder aprobar nuestro texto constitucional en el plebiscito de salida, que sería posterior al término de nuestra convención. La convención terminaría en como los primeros días de julio del próximo año, y luego el plebiscito para aceptar o rechazar este texto sería unos meses después. Entonces se nos vienen todos esos tremendos desafíos por delante, estamos muy contra el tiempo, así es que estamos todos trabajando muy, yo creo que todos decimos que nuestro trabajo es como 1 por 7, o sea, un día en la convención son como 7 días en la vida normal. Pero así estamos con todo el entusiasmo de sacar adelante la tarea. Perdón, Lorena, estas ojeras no las tenemos de casualidad. Exactamente. Estas caritas. Súper. Para ir cerrando, lo siguiente, en el escenario presidencial actual, Pedro se adelantó un poco a eso, pero también se lo queremos preguntar a ambos. Sabemos que tanto el Partido Socialista como el conglomerado de independientes no neutrales han expresado públicamente su apoyo a la candidatura de Gabriel Boric. Y en este sentido la pregunta es, ¿por qué motivo este candidato da garantías a diferencia de su opositor? Comienzo con Lorena. Bueno, todos sabemos por las declaraciones y por los programas que han presentado los candidatos que en el caso de Gabriel Boric hay una propuesta programática que está orientada justamente a proteger, por un lado, la convención, a proteger más que la convención, son esos sueños y esas búsquedas y esperanzas de muchas personas que se han puesto en este proceso respecto a los cambios en los ámbitos de los derechos especialmente, pero también estructurales, por ejemplo, como decía Pedro, la descentralización. Y son todos elementos, la no discriminación, yo creo que ese es un elemento importantísimo. Que nuestra convención sea paritaria es inédito y es también un tema importante para nuestro país, el posicionamiento de las mujeres. En mi caso, que soy de las famosas ciencias duras, he visto discriminación, he visto que las mujeres no llegamos a esos sectores y hay que incentivar a nuestra población porque somos muy diversos y somos todos capaces de aportar al desarrollo de cada una de las personas y del país y de la sociedad y las comunidades. Entonces, vemos que hay una intención real de parte del programa de Gabriel Boric en apoyar todos estos cambios graduales. A veces todos nos ponemos ansiosos y queremos ver los cambios pronto, pero sabemos que va a ser gradual. Van a ser graduales los procesos, tampoco van a ser tremendos cambios, pero sí en lo conceptual, en la búsqueda justamente de esas cosas en lo cotidiano que nosotros creemos que deben cambiar. O sea, la salud, como mencionaba Pedro, o sea, no podemos tener estas esperas de 3 meses en nuestras regiones o de más para ver a un especialista, ¿ya? Y eso es una cosa concreta de que en nuestra región no tenemos especialistas médicos, o tenemos muy pocos y con un déficit de acceso tremendo, ¿ya? Entonces, y eso es un síntoma de descentralización, es un síntoma también de estructura organizacional de la salud y de los sistemas de salud. Entonces, todas esas cosas las vemos presentes más en un candidato que en otro. En el caso del candidato Kast, José Antonio Kast, creo que su forma de ver la sociedad no es la forma que yo creo que gran parte de los chilenos buscamos, que tiene que ver también con ciertas estructuras que se alejan de una búsqueda de equidad y de una búsqueda de desarrollo armónico con la naturaleza. Por ejemplo, la crisis climática a lo largo de todo nuestro país, de Arica a Punta Arenas, Magallanes, a la Antártica, en todas partes vemos elementos de la crisis climática, vemos elementos de inequidad, de discriminación, y todo eso creo que el programa del candidato Kast no está respondiendo, no está teniendo la altura que esperamos. Y entonces por eso es que creemos que desde mi perspectiva nosotros vamos a luchar por
romper todas las barreras que tengamos para que nuestra convención saque adelante el texto constitucional, y ese texto totalmente, o sea, yo siempre digo, una de las cosas que llevo a la convención es la sensatez, un texto sensato, pero que permita que no normalicemos los desequilibrios que tenemos actualmente. O sea, tenemos tremendos desequilibrios, tenemos maltrato, tenemos muchas cosas que hemos normalizado y que ya tenemos que empezar a cambiar. Y eso yo creo que lo asegura más el candidato Boric que el candidato Kast. Ok, en tu caso, Pedro. Perfecto. Sí, esta es una convención que dicen que se parece bastante a Chile. Yo creo que ningún órgano es capaz de representar la totalidad de la diversidad de este país, ¿no? Falta todavía Chile, pero este órgano tiene características interesantes, ¿no? El primero, que considera escaños reservados para los pueblos originarios. José Antonio Kast rechaza la idea de plurinacionalidad. Este es el primer órgano paritario en la historia de los órganos redactores de constituciones en el mundo. José Antonio Kast amenazó con eliminar el Ministerio de la Mujer, que tanto ha costado crear una institucionalidad en este país para terminar con los abusos, con la violencia de género, con el maltrato, con las violaciones, con los femicidios. Este es un órgano que por primera vez tiene 7 representantes de las disidencias sexuales o de las diversidades sexuales entre los que me cuento. José Antonio Kast pone en riesgo nuestras vidas con sus dichos, con sus afirmaciones, con su forma de ver el mundo. ¿Qué decir de los derechos sociales? Como decía Lorena, José Antonio Kast no pretende avanzar hacia un sistema de salud, de educación, pensiones, que nos aseguren salud, educación y pensiones dignas. Entonces, hay una serie de cuestiones que hacen que rápidamente yo me incline en mi posición como ciudadano, pero también como constituyente, por Gabriel Boric, porque él tiene un programa que incorpora la convención dentro de su programa, no desde la perspectiva de la convención, sino desde la perspectiva de la colaboración. Nosotros no hemos tenido colaboración del presidente Piñera, eso hay que señalarlo, no hemos tenido su colaboración en el proceso constituyente. Más bien ha habido intentos de boicot por parte del gobierno, inteligentemente. Yo creo que muchos al comienzo no se daban cuenta, pero las jugadas maestras que han hecho, y medias invisibles algunas más torpes y evidentes, han puesto en evidencia ese boicot. Entonces imagínense si tenemos un Piñera que ha boicoteado este proceso tan histórico para nuestro país, que es una oportunidad de salida a la crisis, además, que las propias élites han contribuido a crear. Entonces, con José Antonio Kast, si aquí hemos tenido obstrucción, vamos a tener allá un presidente que va a intentar dinamitar la Convención Constitucional. Ya han salido a la luz pública algunos audios de gente cercana de su comando, que precisamente quiere boicotear y quiere dinamitar la Convención Constitucional. Yo creo en una sociedad justa, yo creo en una sociedad en paz, yo creo en una sociedad, como decía Lorena hoy día, y ella lo dijo el otro día en su intervención muy, muy bonita y muy asertiva, en una sociedad que recupere el equilibrio. Necesitamos recuperar el equilibrio, pero ese equilibrio no se recupera con la violencia, no se recupera con discursos virulentos. El equilibrio se recupera con confianza, aproximándonos a restablecer la confianza. Y para restablecer la confianza hay que restablecer primero la justicia, la memoria de este país, y hay que mejorar las condiciones materiales de vida de las personas. Y creo que todo eso lo cumple, lo hace, lo proyecta de mejor manera Gabriel Boric, y por eso yo voy a votar por él en esta segunda vuelta. Perfecto, hemos llegado al final de esta entrevista. Les agradecemos un montón su disposición de tiempo. Sabemos que las agendas están muy apretadas. Por lo mismo, Pedro, te invitamos brevemente a dar unas palabras de cierre. Sabemos que te tienes que ir pronto. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar, Jimena. Siempre me gusta conversar con personas de mi comuna donde nací. Así que dispuesto a poder seguir conversando en otra oportunidad. Un gusto verte a ti, a Manuel, a Catherine también agradecerle la interpretación. Contento de compartir con Lorena esta mañana,
y aguanten también las causas que cada uno de nosotros lleva, Jimena, en el caso tú, la lucha también por los derechos de las personas en situación de discapacidad o con discapacidad, Manuel en lo suyo, cada uno de nosotros en lo suyo, hay que seguir batallando, antes y después de la constituyente. Los procesos políticos continúan, y no continúan por arte de magia, continúan porque la sociedad organizada los empuja. Así que un abrazo grande y que estén muy bien. Muchas gracias, Pedro. Lorena. Bueno, también contenta de poder estar hablando con Loncoche, con parte de mi región. No saben cómo extraño el poder estar más en la Araucanía. Tenemos que estar más acá en Santiago trabajando, pero y yo creo que tener como esa claridad de que estamos trabajando y generando las confianzas para cada una de las personas que nos escuchan ahora y que van a revisar nuestro trabajo posterior. Fuimos elegidos y asumimos esa responsabilidad con mucho cariño, además, llevando como espíritu a la convención, llevando humanidad y tratando de que este proceso sea lo más participativo y lo mejor para nuestro país, en el fondo. Que nos puedan acompañar en los meses que nos quedan. Justamente hoy cumplimos 5 meses de la convención, así es que también quiero marcar ese hito acá con ustedes, hacer esta conversación como una especie de cuenta pública de lo que hemos hecho y de que estos 5 meses han sido además de este trabajo arduo, han sido de ir construyendo esas esperanzas, incluso entre nosotros mismos, de confianza y de como decía, como de mucho cariño. Yo creo que eso sí está presente en la convención, sí está presente el diálogo y esperamos que en los siguientes meses que nos restan podamos seguir trabajando tan bien como lo hemos hecho hasta el momento, con altos y bajos, con todo lo propio de lo que somos como país, de esta diversidad que somos. Así que muchas gracias a todos por esta invitación. Muchas gracias por escucharnos y por hacernos partícipe también del diálogo que ocurre en la Araucanía, en la comuna de Loncoche, en cada una de las personas que nos están escuchando en el fondo. Muchas gracias a ambos. Así que nosotros vamos a continuar ahora con algunas palabras. Gracias, un gusto. Que estén muy bien, hasta luego. Perfecto. ¿Qué te pareció todo, Manuel? Sí, muy contento por el programa. De verdad, una conversación bastante enriquecedora. Un honor, creo yo, para nuestro proyecto tener a 2 miembros de la mesa directiva. Como bien ellos decían, es una mesa que se va a renovar, pero que han tenido la labor de implementar esta convención. Las comisiones están, como bien decían ellos, trabajando un 7x1, decía Lorena, ¿cierto? Un día para ellos es como una semana de trabajo en otras instancias, así que muy contento. No sé qué apreciación tienes tú, Jimena. A mí me gustaría mucho remarcar lo que es la participación ciudadana. Creo que voy a proyectar nuevamente el link de la página web de la convención, donde hay mucha información, quiénes son los constituyentes de los distritos, ¿cierto? En qué comisiones se encuentran. Están todas las actas de las distintas comisiones, se puede acceder a los videos de todas las sesiones que se realizan, a las transcripciones y también en la cuestión más participativa están los enlaces y los formularios para poder inscribirse en todos los mecanismos de participación que se han levantado para favorecer, ¿cierto?, que las personas de manera natural o representantes de organizaciones de la sociedad civil puedan participar en audiencias públicas. Lo mismo está, como esto se rige también, está la solicitudes de audiencia vía lobby, ya transparencia. Entonces creo que acá están las puertas abiertas para poder conocer más de la convención, dejar los prejuicios
detrás o buscar información más allá de lo que dan los medios tradicionales, que muchas veces, si nos damos cuenta, los medios tradicionales en televisión, los programas, no están cubriendo completamente los avances que tiene la actual Convención Constituyente. Por lo tanto, yo creo que la invitación también es a informarse, ya buscar información, no quedarnos esperando a que nos llegue, sino que ser más activos y activas como ciudadanos y ciudadanas, especialmente en los niveles locales. A mí me gustó mucho una de las cosas que se mencionó respecto a entregar más autonomía a los niveles locales, ¿ya? A los municipios. Creo que eso es relevante para el crecimiento a nivel local y que no tenga que dilatarse ciertas decisiones porque hay que consultarlo, porque hay que sacar un decreto, una resolución de los gobiernos centrales, llámese ya sea gobiernos regionales, intendencia, seremía, presidencia, etcétera, o incluso a niveles ministeriales. Entonces creo que eso también es muy relevante y que cae perfecto, ¿cierto?, en lo que a nosotros nos convoca hoy día desde Loncoche Participación, en cómo serían los impactos que tendría la convención a nivel local. Ya, eso yo creo que es relevante destacarlo en este minuto. Sí, yo quisiera destacar, bueno, inicialmente dos cosas. Lo primero, se mencionó bastante el tema de la confianza, recuperar las confianzas y la legitimidad. Bien decía Pedro, las confianzas y, digamos, el apoyo de la ciudadanía hacia la clase política se ha visto muy, muy disminuido y existe mucha incertidumbre. Y creería yo que esta instancia ha sido importante para que las personas de la comuna de Loncoche y de otras comunas también puedan ver la transparencia con que tanto Pedro como Lorena y la mayoría de los convencionales están trabajando por el bien de este proyecto colectivo, para poder tener una propuesta de constitución que pueda satisfacer las necesidades y los anhelos de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Propuesta que posteriormente debemos también votar a favor o en contra de ella, y que es un proceso democrático también del cual es importante que nos hagamos parte de manera informada. Y otro punto que quiero destacar sobre la política local, me siento de verdad muy contento de haber podido tener a Pedro Muñoz, un loncochense, que a pesar de desarrollar su carrera política asociado a la ciudad de Valdivia, creo que es un representante de las juventudes de nuestra comuna, profesionales, ¿cierto? Que en distintos ámbitos, en distintas áreas, están forjando un futuro mejor, una sociedad mejor, como él decía, y que también, ¿por qué no?, en nuestra comuna eso debiera verse reflejado digamos, en los próximos años, y que esperamos que la convención también, la constitución, perdón, pueda aportar a eso. ¿Te parece si comentamos un poco nuestros próximos pasos como proyecto? Sí, por supuesto, claro. Dale, Manuel. Sí, tenemos entonces esta primera idea nuestra de poder aportar a la comuna, ¿cierto?, con estas discusiones acerca del proceso constituyente. Comenzamos el día de hoy con nuestros dos invitados y tenemos en mente poder continuar conversaciones con otros y otras constituyentes para poder mantener a la ciudadanía informada. Tenemos la certeza de que la información es necesaria, que llegue a todas y cada una de las personas, porque a través de eso las confianzas se van a recuperar. Entonces, en una primera instancia, nuestro proyecto va a continuar enfocado a la temática de la convención. Así es, yo creo que se vienen varias sorpresas las próximas semanas para que estén todos atentos y atentas. Y antes de cerrar, efectivamente quería complementar lo que había dicho Manuel en relación a los constituyentes, que hoy día efectivamente estamos bien felices con este programa. Y también quería hacer un reconocimiento porque a la convención en general, en el sentido de que son muy abiertos. A mí me tocó este viernes 3 de diciembre marchar en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y llegamos hasta el ex Congreso Nacional, donde se nos abrió las puertas del Congreso, pudimos conversar con muchos constituyentes, pudimos entregar una carta a la presidenta de la Constitución, perdón, de la Convención Constituyente, Elisa Loncón,
se le entregó un petitorio para que se agreguen ciertas normativas en materia de discapacidad. ¿Y por qué lo menciono? Solamente para comentar de que es una instancia abierta y el hecho de que nos escucharan, de que nos atendieran, de que de que estuvieran con nosotros en ese momento, fue muy significativo para el colectivo. Por eso yo invito también a todas las personas que tengan ciertas líneas de trabajo, que tengan ciertas peticiones, se animen a escribir a la convención, se animen a participar, porque creo que son personas que son muy representativas de lo que es Chile hoy día y se van a encontrar con personas que realmente están interesados en los cambios de Chile y en poder escucharnos. Y creo que eso es muy relevante. Con esto terminamos, Manuel. Sí. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Acá dejo el link www.chileconvención.cl para que puedan ingresar a la web y poder conectarse y participar en lo máximo que puedan. Muchas gracias, Catherine, por tu interpretación. Muchas gracias, Manuel. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chao a todos y todas.